Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría dispusiste las tres jerarquías de los ángeles y con orden admirable las colocaste sobre el cielo empíreo y hermosamente estableciste las partes del universo. Tú, que eres llamado verdadera fuente de la luz y de la sabiduría, y además, principio supereminente, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi intelecto un rayo de tu claridad, que remueva de mí las dos tinieblas por las que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, modo y facilidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia copiosa para hablar. Dispone el comienzo, dirige el progreso, completa el acabamiento. Tú, que eres verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Santa María, sede purísima de la sabiduría, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apago el micrófono. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias una vez más por estar presentes. Bueno, estamos hoy por concluir la lectura de la cuestión primera, donde, como se recordará, Santo Tomás analiza las características fundamentales de la ciencia que él va a desarrollar, que es la Sagrada Teología. La teología revelada, no la teología natural, sino la teología que se elabora a partir de la revelación. Y como ya sabemos, en esta primera cuestión, Santo Tomás lo primero que establece es la necesidad de una teología sagrada, que él llama sagrada doctrina, sacra doctrina, pero que corresponde a lo que conocemos como teología sagrada, que esa ciencia es necesaria para la salvación del hombre, bueno, ya lo que hemos visto, que es una ciencia, que tiene un carácter de ciencia, que es especulativa y práctica a la vez, que tiene como objeto, como sujeto fundamental a Dios, ¿eh? Y toda cualquier otra materia que estudie la Sagrada Teología, la estudia siempre en razón de Dios, que es su sujeto, o como también se lo conoce, objeto formal terminativo. Y por último, en la cuestión 8, en el artículo 8, perdón, artículo 8 de la cuestión 1, encara el tema del carácter argumentativo de la Sagrada Doctrina. Y los últimos dos artículos, esta cuestión tiene 10 artículos, los últimos dos artículos se los va a dedicar a la consideración de la Sagrada Escritura. Y esto tiene su razón de ser que salta a la vista, porque si acabamos de decir que la teología, la Sagrada Doctrina, que Santo Tomás va a exponer a lo largo de toda esta inmensa obra, que es la Suma de Teología, se funda en la revelación, pues ¿dónde está contenida la revelación? Si no es en la Sagrada Escritura. Por eso que Santo Tomás, los últimos dos artículos de esta cuestión, los dedica a hacer algunas consideraciones respecto de cómo se ha de leer la Sagrada Escritura. El artículo 9, que comenzamos a leer la vez pasada, establece como cuestión la siguiente: si la Sagrada Escritura puede utilizar metáforas. Metáforas en el sentido propio de esta expresión, es decir, metáforas como la usó, por ejemplo, la poesía, la poética. Y bueno, la respuesta que habíamos leído en el encuentro anterior, vamos a recordarla. Santo Tomás establece un principio que dice que es conveniente, dice Santo Tomás, que la Sagrada Escritura transmita lo divino y lo espiritual a través de imágenes tomadas de las cosas materiales, de las cosas sensibles. ¿Y esto en razón de qué? Dice Santo Tomás, en razón de que Dios,
provee a todos según el modo que compete a la naturaleza de cada cosa. ¿Cuál es la naturaleza del hombre? La naturaleza del hombre, y aquí ya hay una incursión directa en lo que es la antropología de Santo Tomás, la naturaleza del hombre es tal que el hombre solo puede conocer a través de las imágenes. Nuestro modo natural de conocimiento se inicia siempre con el conocimiento a partir de las imágenes sensibles. Pero, a diferencia de los animales sensitivos que no tienen razón, en nosotros el conocimiento sensible no se detiene allí, sino que a partir de lo sensible elaboramos una imagen de cada cosa y a partir de esa imagen nuestra inteligencia, a modo de una luz, esto lo saca Santo Tomás de Aristóteles, libro tercero del alma de Aristóteles, a partir entonces de esa imagen sensible, nuestra inteligencia, a modo de luz, abstrae lo universal, lo inteligible, que está en la inmanencia misma de lo sensible. Y ese es el modo de conocer. Nosotros no podemos conocer sino por referencia, directa o indirecta, a las imágenes sensibles. Entonces se comprende que si Dios a cada uno lo provee según su naturaleza, el modo en que Dios se va a revelar al hombre va a tener que tener en cuenta estas características de la naturaleza humana. De ahí que Dios deba apelar, en definitiva Dios es el autor de la Sagrada Escritura, este es un punto fundamental, está el autor sagrado, lo que se conoce como el geógrafo, pero el autor sagrado siempre escribe bajo la inspiración directa de Dios. De manera que se puede decir con toda propiedad que el autor de la Sagrada Escritura es Dios. Entonces Dios se vale de todas estas imágenes. Se vale de imágenes, de metáforas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que de esa manera el hombre pueda, conforme a su naturaleza, conforme a su modo natural de conocer, pueda llegar a través de lo sensible, de lo material, a lo invisible. El hombre a través de lo visible conoce lo invisible. Como decimos en el hermoso prefacio de Navidad. Dios se hace visible en Jesucristo y a través de esa visibilidad de la encarnación podemos conocer lo invisible de Dios. Bien. Este sería entonces esencialmente el argumento que utiliza Santo Tomás para asegurar o para afirmar que conviene que la Sagrada Escritura utilice metáforas. Bueno, hasta ahí habíamos llegado. Ahora, como saben, Santo Tomás siempre pone algunas objeciones y las vamos a ir leyendo una por una con su correspondiente respuesta. Aquí Santo Tomás va a poner 3 objeciones a las cuales va a responder. Voy a leer entonces la objeción primera. Primero, no parece que le incumba a la doctrina sagrada, la suprema entre las ciencias, como ha quedado establecido, remite al artículo 5 de la misma cuestión, donde Santo Tomás demostró que la Sagrada Teología es la más alta de las ciencias. Entonces dice, no parece que le incumba a esta ciencia tan elevada hacer uso de lo que es propio de ciencias inferiores, doctrinas inferiores. Santo Tomás utiliza con frecuencia la palabra doctrina para referirse a la ciencia. Doctrina es en definitiva el contenido de una enseñanza, así que la podemos asimilar a la palabra ciencia. Dice, manejar comparaciones e imágenes es lo peculiar de la poética, la de menor categoría entre todas las ciencias o doctrinas. Por lo tanto, a la ciencia sagrada no le compete usar metáforas. Bueno, si nosotros nos detenemos a meditar un poquito esta objeción, el objetor lo que nos está diciendo es que parece indigno que una ciencia tan alta, hasta diríamos contradictorio con lo que se ha afirmado antes respecto de que la teología es la ciencia más alta, y lo es en razón de su objeto, precisamente, que es Dios. Echar mano a cosas que son de ciencias inferiores, como la poética.
poética es un arte, no es una ciencia propiamente, es un arte. Entra dentro de la categoría general de doctrina. Bien. Entonces, no parece propio de la dignidad de la Sagrada Teología apelar a metáforas que es propio de las ciencias inferiores como la poética. Bueno, veamos cómo responde Santo Tomás a esta objeción. Dice, respuesta a las objeciones, a la primera objeción hay que decir, el poeta usa metáforas por lo que ellas tienen de imagen o de representación, ya que la imagen o representación por naturaleza agrada al hombre. Sin embargo, la doctrina sagrada las usa porque el hombre las necesita y le son útiles, como ya dijimos. Corpus. Bien. ¿Cuál es la respuesta en síntesis? Es muy interesante, porque acá Santo Tomás establece la diferencia entre la poética y la teología. ¿Por qué la poética utiliza imágenes? Porque agradan al hombre. Porque las imágenes son agradables, y lo que es agradable tiene que ver con la belleza. Entonces, la poética es un arte bella, por lo tanto, ella usa la metáfora como algo propio de ella. Pero en orden hay que producir ¿qué? A producir el agrado. En orden a que el hombre, impactado por la belleza de la palabra poética, sienta ese agrado, que es propio de la recepción por parte del hombre de todo que es bello. Santo Tomás define la belleza como aquello que agrada a la vista. It culpissum placet, dice, ¿no? Aquello que agrada a la vista. Bien. Pero ese no es el objeto de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no las utiliza para agradar al hombre. O al menos no solamente para, sino para que a través de ese medio, que es un medio por el cual el hombre se siente movido, se siente atraído por la belleza, el hombre pueda llegar a las realidades supremas que están detrás de la metáfora. Y porque las necesita. El hombre necesita de las metáforas para poder llegar a comprender los misterios que se contienen en la Sagrada Escritura. Bien. Pasamos ahora a la segunda objeción. Dice la segunda objeción. La doctrina sagrada parece destinada a desvelar la verdad. De ahí que se haya prometido una recompensa a quien lo haga, tal como dice el Eclesiástico, capítulo 24, versículo 31. Quienes me den a conocer tendrán la vida eterna. Pero con las metáforas, dice el objetor, la verdad queda oculta. Por lo tanto, no le corresponde a la doctrina sagrada presentar lo divino con metáforas tomadas de las cosas corporales. Bueno, aquí el objetor más o menos se mantiene en la línea de la objeción anterior, ¿no? Pero yendo en otra dirección, digamos, o sí, yendo a otro aspecto de lo mismo, que parecería que una metáfora es como un velo, como un velo. Y lo propio de la ciencia sagrada es desvelar, es decir, sacar los velos. Entonces no parece propio de la ciencia sagrada que use metáforas. Bueno, vamos a ver cómo responde Santo Tomás a esta objeción. Dice así. A la segunda hay que decir, como enseña Dionisio, la luz de la revelación divina no desaparece por las figuras sensibles con las que se rodea, sino que permanece en su verdad. De tal manera que no deja que las mentes a las que se hace la revelación se queden en las imágenes, sino que las eleva al conocimiento de las cosas inteligibles. De este modo, aquellos a quienes se les revela algo
pueden enseñarlo también a otros. Por eso lo que en algún lugar de la escritura se transmite simbólicamente, en otros se hace explícitamente. La misma sombra en que aparece la revelación por las imágenes es útil tanto para que los estudiosos se ejerciten, también para contrarrestar la burla de los infieles, de quienes se dice en Mateo 7:6, no deis los santos a los perros. Bueno, esta respuesta es muy importante, tiene algunas cuestiones que vamos a ir distinguiendo. Primero, se basa en un texto de Dionisio, está sacado de la Celeste Jerarquía. ¿Quién es Dionisio? Bueno, Dionisio es un autor del siglo V, un neoplatónico, que escribió una serie de libros que han llegado hasta nosotros y que constituyen lo que se llama el cuerpo dionisiano, que tiene básicamente como obras fundamentales los nombres divinos, la celeste jerarquía y la jerarquía eclesiástica. Santo Tomás dedica un comentario a los nombres divinos, que es una de las obras más hermosas que han salido de la pluma de Santo Tomás. Bien, existe una duda respecto de si Dionisio fue realmente un solo autor o es un seudónimo bajo el cual se ocultan varios autores, porque el autor se presenta a sí mismo como aquel Dionisio que se convierte cuando San Pablo habla en el Areópago de Atenas. Recuerdan el texto de los Hechos, San Pablo le habla a los griegos y le habla al Dios escondido, y dice en el libro de los Hechos que la mayoría se burlaron de él, se fueron, pero hubo uno que se quedó y se convirtió, el famoso Dionisio de Areopagita. Bueno, este autor o autores hacen una especie de ficción literaria diciendo que, bueno, que ese Dionisio que va a escribir ahora es aquel Dionisio que según la leyenda no había muerto, sino que había seguido deambulando, en fin. Bueno, estas son cuestiones de carácter crítico textual, se las menciono nada más para que tengan idea, es una cosa para eruditos, pero de todas maneras lo que vale, lo que tiene un valor importantísimo, es la riquísima doctrina que está contenida en las obras de este Dionisio, sea quien sea. Y es uno, dos, mucho, poco, uno solo o quien fuere. La doctrina que se transmite en los libros de Dionisio son realmente una gran riqueza. Y Santo Tomás acudió a Dionisio como a una de sus fuentes más importantes. Y ahora en esta respuesta acude a Dionisio. Y Dionisio dice eso: la luz de la revelación divina no desaparece por las figuras sensibles, sino que permanece en su verdad. De tal manera que no deja que las mentes a las que se hace la revelación se queden las imágenes, sino que las eleva al conocimiento de las cosas inteligibles. Dionisio podríamos decir que es el filósofo de la luz y de la belleza. De manera que no es casual que Santo Tomás en este texto apele a la autoridad de Dionisio. Porque claro, Dionisio dice, la imagen no detiene la mirada. La imagen no detiene la mirada. La imagen es como una ventana. La imagen hace que la mirada humana vaya más allá de la imagen y pueda llegar a la realidad invisible que está detrás de la imagen. La imagen no detiene la mirada, sino que la imagen hace que la mirada humana traspase la propia imagen. ¿Esto por qué? Porque es luminosa. Porque la imagen es bella y es luminosa. Y la luz y la belleza hacen que la mirada humana traspase la imagen. Y esto es la diferencia entre la imagen y el ídolo. El ídolo detiene la mirada. El ídolo es feo, es oscuro,
carece de luz, carece de belleza. Y por lo tanto detiene la mirada, y la mirada idolátrica se detiene en el mismo ídolo. Y esa es la razón de toda idolatría. Es decir, ceñirse a aquello que por sí no vale nada, como es el ídolo. La diferencia entre el ídolo y la imagen es esta, justamente, que la imagen es transparente y luminosa, y por lo tanto permite que la mirada del hombre vaya más allá de la imagen, hasta aquella realidad transimagen que está detrás de la imagen. ¿Eh? Eso es muy importante. Esto se ve muy bien en los iconos. ¿Eh? Nosotros, con nuestra mentalidad occidental, estamos un poco cerrados a la realidad de los iconos. Es el gran arte oriental, de la iglesia oriental. ¿Eh? El icono es transparente, el icono es luz, y hace justamente que la mirada, que mira un icono, ¿eh? mire no solamente esa figura, sino que traspase la figura y vea la realidad transimagen que está allí, a la que la imagen da vía, digamos. ¿Eh? La imagen da vía para que la mirada continúe. El ídolo la detiene. La imagen hace que la mirada vaya más allá de la propia imagen. ¿Eh? Por eso entonces dice San Tomás, basándose en la autoridad de Dionisio, que no es cierto lo que dice el objetor, porque la imagen, la metáfora, no es poética, como el icono, cuando es una gran pintura, no vela, sino que al contrario, desvela la verdad que está detrás. ¿Eh? Esto tiene mucha miga, ¿no? Podríamos seguir sacando conclusiones. Esto tiene que ver con el arte religioso. ¿Eh? ¿Cuándo un arte es realmente religiosa? Un arte es religiosa cuando precisamente es capaz de hacer que la mirada humana vaya más allá de sí misma, no se detenga en la imagen. Por eso, el arte religiosa por excelencia es el icono, la iconología. Si ustedes han visto alguna vez un icono de la Virgen, que son tan devotos los orientales, ¿eh? O han visto un icono de la Santísima Trinidad, ustedes inmediatamente se van a dar cuenta que es un arte que invita a la oración. ¿Por qué? Porque más allá de la imagen física hay algo transfísico, ante lo cual nos arrodillamos para adorar o para venerar, según se trate de la Santísima Virgen o de Dios. ¿Mm? Bien. Bueno, eso entonces es básicamente la respuesta que da Santo Tomás sobre la autoridad de Dionisio. ¿Eh? Y también dice otra cosa, porque a veces Santo Tomás da más de una respuesta, la otra, dice, y también porque cierto velo conviene, porque claro, que hacer que la mirada traspase la imagen implica una actitud contemplativa. Y eso entonces hace que los estudiosos se ejerciten a escudriñar las imágenes. Por otra parte, también, dice Santo Tomás, el velo pone a veces lo sagrado a resguardo de las miradas impías, de las miradas profanas. ¿Eh? Así que la imagen tiene como esta triple, digamos, función. Por un lado, es transparente en sí misma y hace que la mirada del hombre la traspase. Por otro lado, es camino que hay que recorrer y por lo tanto ejercita. Y por otro lado, puede también ser un velo para las miradas burlonas o las miradas profanas. ¿Eh? Bien.
Entonces, esta sería la respuesta a la segunda objeción. Vamos a ver ahora, vamos a leer la tercera objeción y su correspondiente respuesta. Dice la tercera objeción. Sí. Si podría explicar de nuevo esto porque no lo entendió. ¿Cómo? Sí. ¿De imagen? Nachi, ¿vos te Bueno. referís a estos tres aspectos de la imagen? Aló. Sí, a eso. Bueno, Santo Tomás, siguiendo en esto la autoridad de este autor de Dionisio, dice que la imagen no es un velo para la verdad que está detrás de la imagen o de la metáfora, ¿eh? Sino que ella, por su propia luminosidad, esto es una tesis de Dionisio, hace que la mirada no quede detenida en la imagen, sino que pueda ir más allá de la imagen y ver la realidad invisible que está detrás de la imagen visible. ¿Eh? Esto lo había puesto a título de ejemplo el arte religiosa como la iconología. Usted ve un icono, por ejemplo, el icono ruso o griego, ahí va a advertir que esas imágenes son, en este caso, imágenes pictóricas, ¿no? Pero se puede hacer analogía con lo que estamos hablando acá, que son imágenes literarias, con una metáfora. Pero hay una correlación entre lo que es una imagen pictórica y una imagen literaria. Entonces, ¿el icono qué hace? El icono hace que por su propia luminosidad la mirada vaya más allá de la imagen. ¿Eh? Esa es la primera respuesta que da Santo Tomás. Pero además, dice él, este hecho de tener que traspasar la imagen tiene una cierta arduidad y por lo tanto hace que los estudiosos puedan ejercitarse en escudriñar el sentido de las metáforas bíblicas. ¿Mm? Y por otra parte, dice también, de alguna manera, el velo también tiene una cierta importancia en la medida que recubre, pone a resguardo lo sagrado de las miradas burlonas o las miradas profanas. Y pone aquello que dice la Sagrada Escritura, no den las cosas sagradas a los perros. Mateo. Entonces, la respuesta de Santo Tomás al objetor que le dice que no es propio, no es conveniente que la Sagrada Escritura utilice metáforas, porque estas metáforas velan el sentido, y la Sagrada Escritura tiene por objeto no velar, sino desvelar o revelar. Santo Tomás responde con esta tipo de respuesta. Primero, en sí misma la metáfora no es un velo, sino un velo que puede ser traspasado por la mirada del hombre, por la propia luminosidad de la metáfora. Análogamente lo que pasa con la luminosidad de lo pictórico en el icono. Por otra parte, significa también un estímulo para los estudiosos. Y finalmente significa una protección de lo sagrado frente a lo profano. No sé si esto responde. Ahí Magalí Vanina Carrieri me pregunta por qué creo yo que la mentalidad occidental se ha cerrado a la iconología. Bueno, antes de responder esta pregunta, quisiera saber si la respuesta anterior satisfizo la duda o la aumentó. No, está bien, ahí entendí. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, ahora entonces paso a responder la pregunta. Bueno, en realidad, ustedes saben que la Iglesia siempre, desde su mismo nacimiento, tuvo como dos pulmones, el Occidente y el Oriente.
Y hay una cosa que viene de las culturas. La cultura occidental siempre ha sido una cultura más aferrada a lo racional, digamos, ¿eh? A la exactitud de las fórmulas, mientras que la cultura oriental ha sido una cultura más, digamos, tendiendo hacia lo poético, lo metafórico, ¿eh? Lo que está, digamos, detrás de lo invisible que está detrás de lo visible, etc. Eso ha sido así desde que estas culturas se han establecido. Entonces, cuando ellas reciben el cristianismo, cada una la recibe a su manera. El mundo occidental lo recibe con su racionalidad rigurosa, ¿eh? Y el mundo oriental lo recibe con esta tendencia a lo simbólico, a lo metafórico, etc. Eso estaría, yo diría, en el fundamento, en la base de esta distinción. Ahora, también hay una cosa que ha pasado, está pasando en la cultura nuestra, en la cultura occidental, que aquella cultura occidental primitiva, racional, como dijimos, no estaba necesariamente cerrada a lo metafórico o a lo simbólico, al contrario. De hecho, la mentalidad racional de Occidente tenía la posibilidad de una apertura hacia lo simbólico. Pero lo que ha pasado es que el Occidente de racional se ha vuelto racionalista, que son dos cosas distintas. Una cosa es el uso de la razón y otra es el racionalismo. Uno usa la razón como una facultad del hombre con conciencia de los límites que ella tiene. El racionalismo, en cambio, endiosa la razón, la exalta, y al exaltarla termina, en definitiva, destruyéndola. Esta mentalidad racionalista que se viene imponiendo en Occidente, desde Descartes en adelante, y después adquiere su máxima expresión en los filósofos iluministas, esta mentalidad racionalista ha como clausurado la posibilidad de acceder a lo simbólico. Y entonces este racionalismo extremo es que explica lo que usted pregunta. ¿Por qué el mundo occidental actual es tan reacio o tan indiferente a el arte religiosa de Oriente? Y por esta ceguera frente a los símbolos, por esta ceguera frente a las imágenes, como fruto de este racionalismo, que reitero, no tiene nada que ver con la razón. Una cosa es la razón y otra es el racionalismo, son dos cosas distintas. No sé si esto responde a la pregunta. Bueno, gracias, Vanina, muy amable. Bueno, y vayamos ahora entonces a la tercera y última objeción del artículo 9. Dice así: algunas criaturas, cuanto más sublimes son, tanto más se acercan a la semejanza divina. Si pues algo de las criaturas se aplica a Dios, tal aplicación deberá hacerse partiendo de las criaturas más sublimes y no de las ínfimas. Sin embargo, a menudo encontramos esto en las Escrituras. Bueno, aquí el objetor, ¿qué está diciendo? Bueno, concedamos que haya que utilizar metáforas. Pero en todo caso, esa metáfora tendría que apelar a cosas sublimes. Cuanto más sublimes, más cercanas a Dios, más se asemejan a Dios. Y vemos que no. En la Sagrada Escritura se echa mano a imágenes sacadas de las cosas inferiores, aparentemente las más alejadas de Dios. Bueno, vamos a ver cómo responde Santo Tomás a esta objeción. A la tercera hay que decir, tal como escribe Dionisio, otra vez volvemos a la
a la autoridad de Dionisio, en el capítulo de su obra La jerarquía celeste. Es conveniente que lo divino se transmita en la escritura bajo el ropaje simbólico de cuerpos viles y de cuerpos nobles, y por 3 razones. La primera, porque de este modo se aleja al hombre del error, pues queda patente que lo simbólico no se dice lo divino como algo propio, cosa que podría pensarse si lo simbólico se tomara de cuerpos nobles. Lo que sucedería, dice San Tomás, siguiendo Dionisio, sobre todo entre aquellos que no conciben nada superior a los cuerpos más nobles. La segunda razón es porque de este modo de conocer es el más adecuado para ver a Dios en esta vida, pues nos es más claro lo que Él no es que lo que Él es. Por eso las imágenes tomadas de lo que está más alejado de Él nos lleva a considerarlo por encima de lo que nosotros podemos pensar y decir. Y la tercera razón, porque así lo divino queda oculto a los ojos indignos. Bien, vamos a tratar de explicar entonces esta respuesta. Otra vez apela a Dionisio. En Dionisio hay una idea que es que las cosas altas llegan hasta nosotros a través de las cosas medias y de las cosas medias las inferiores. Esto es como una jerarquía cosmológica, que es uno de los ejes centrales del pensamiento dionisiano. Ustedes recuerdan que en la primera encuentro que tuvimos, yo le hice referencia a un escrito de San Tomás, el Rigas Montes, que está justamente basado en esta misma idea de Dionisio. Las cosas más elevadas llegan a las cosas medias y estas a las cosas inferiores. Eso es la jerarquía cosmológica. Entonces, y esto es conveniente, ¿por qué? Porque conviene a la naturaleza humana. Conviene que lo que es elevado llegue a través de lo intermedio y a través de lo intermedio llegue hasta lo ínfimo. Y por esta, digamos, suerte de jerarquía cosmológica, que expone muy bien Dionisio, justamente en la celeste jerarquía, la cita anterior en la objeción 2 corresponde al libro de la jerarquía eclesiástica. Y este corresponde al otro libro de Dionisio, la jerarquía celeste. Como ustedes ven, el tema de jerarquía es un tema dominante en el pensamiento de Dionisio. Y hay 3 razones para esto. La primera, porque si todo llegaría directamente a través de lo más noble, correríamos el riesgo de identificar lo noble con Dios mismo, es decir, identificar la imagen con lo que está representado en la imagen. Más, dice San Tomás, en aquellos que tienen tendencia a considerar que no hay nada más grande, no hay nada por encima de los cuerpos, como podría ser. ¿A qué está aludiendo Santo Tomás ahí? Está aludiendo a los filósofos presocráticos, que nunca pensaron que había nada más allá de los cuerpos. Pero eso hoy también corre para nuestra mentalidad materialista o racionalista. Hay una tendencia a creer que si la imagen fuera a través de las cosas más elevadas, los cuerpos más nobles, habría una tendencia, de cierto modo, a la idolatría, ¿no? Confundir la imagen de lo más elevado con la misma cosa que está representada en la imagen, que es Dios. Lo segundo, porque en realidad, dice San Tomás, y esto lo va a reiterar a lo largo de la suma, la teología que nosotros podemos conocer aquí a través de las criaturas es una teología negativa. Sabemos más lo que Dios no es que lo que Dios es. Eso lo vamos a ver en la cuestión segunda. Esto que los teólogos llaman la teología apofántica, es decir, la teología negativa.
Cuando yo digo que Dios es infinito, en realidad estoy afirmando de manera positiva algo que es una negación. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios no tiene límite. Cuando digo que Dios es inmóvil, lo que estoy diciendo es que Dios no se mueve, no tiene límite, no se mueve. Cuando digo que Dios es simple, digo que no está compuesto. ¿Mm? Entonces, más sabemos lo que Dios no es que lo que es. Entonces, en conformidad con esta limitación que tenemos de conocer a Dios en esta vida, conviene que las imágenes que se usan en la metáfora sean de cosas pequeñas, de cosas inferiores. ¿Eh? Y finalmente, vuelvo a reiterar lo mismo con que cierra la respuesta a la objeción segunda. ¿Eh? Porque de esta manera queda oculto a los ojos indignos. ¿Eh? Está muy presente en los teólogos medievales esta idea de que lo supremo, lo sagrado, debe ponerse de alguna manera a resguardo de los ojos indignos. Por eso que en ocasiones lo sagrado se vela, lo sagrado se reviste de un velo para que esté, digamos, fuera del alcance de las miradas indignas. Cosa que también nos cuesta hoy a nosotros entender, que desacralizamos todo. Queremos entender la misa. ¿Y quién entiende la misa? Nadie. La misa es un misterio que hay que contemplar, no entender. Por eso, por más que el cura se desgañite diciendo esto, y en vez de decir vosotros, diga ustedes, y haga cualquier show para que la gente entienda, nadie entiende nada. Y lo que se hace con toda esta desacralización es impedir la adoración. Uno a la misa no va a entender, va a adorar. Bueno, con esto daríamos por terminada la lectura del artículo 9. Antes de pasar a la lectura del artículo 10, que la vamos a simplificar, quisiera saber si hay alguna pregunta, o alguna duda, o alguna objeción a lo que llevamos dicho. Acá me pregunta Pautazo, ¿cuándo alguien podría ser llamado indigno? Bueno, yo diría que hay como dos niveles, ¿no? Es decir, hay un nivel genérico, todos somos indignos. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de acercarse al santo de los santos? En la misa vieja se rezaba aquel salmo que decía, subirá alta de Dios al Dios que... Había como un ascenso. Cuando el sacerdote subía al altar, decía, aparta de mí, Señor, todo lo indigno, para que pueda entrar en el santo santorum. Hay una indignidad propia de nuestra naturaleza. Somos indignos de acceder a los misterios. Pero a veces hay una indignidad más particularizada, como puede ser, por ejemplo, la indignidad de los enemigos de la Iglesia, de los enemigos de Cristo, que se burlan de lo sagrado, o algo más grave, como puede ser, por ejemplo, la mirada profanatoria, la mirada que tiende a profanar lo sagrado. A eso se refiere lo de indigno. Por eso que cierto velo en las cosas sagradas es importante. Y volvemos otra vez a la mente oriental. Fíjense ustedes que en el rito, otros católicos estamos hablando, ¿no? De los armenios, por ejemplo, y otros orientales, cuando se produce la consagración, se corre una cortina. Y los fieles no ven la forma consagrada. Es como que esa cortina que deja que el sacerdote quede solo ahí en el Santo Santorum, los fieles adoran los que saben que está detrás del velo, es como un velo, que va subrayando esa indignidad nuestra de acercarnos al altar de Dios, al tabernáculo. Bueno, todo esto lamentablemente lo hemos perdido. Bueno, esa es otra cuestión.
Bueno, si no hay otra pregunta, pasaríamos entonces a la consideración del último artículo de la cuestión 1, que es el artículo 10. Este artículo, ¿a qué se refiere? Si un texto de la Sagrada Escritura puede tener varios sentidos. Bueno, es un tema muy importante. Es un tema más bien para especialistas, ¿sí? Para biblistas. Pero algo tenemos que saber, ¿sí? Quienes pretendemos tener una fe ilustrada. La Sagrada Escritura siempre, desde los inicios de la exégesis bíblica y de la de los padres de la Iglesia, todos los padres de la Iglesia siempre han sostenido que el texto de la Sagrada Escritura tiene más de un sentido, puede tener varios sentidos. Puede variar la forma en que se clasifican o se enumeran esos sentidos. De hecho, Santo Tomás aquí entra en discusión con algunos respecto de cómo se han de enumerar los sentidos en la Sagrada Escritura. Pero más allá de eso, más allá de esas diferencias, la idea es siempre la misma. La Sagrada Escritura no puede ser leída solamente en un sentido, sino que debe ser leída en una variedad de sentidos. Y además de los sentidos posibles en los que puede leerse un texto sagrado, hay que ver cuál tiene prioridad sobre los otros. Cuándo se debe aplicar un sentido, cuándo se debe aplicar otro. Este es un tema, como ustedes ven, por la sola enunciación, es sumamente importante, porque hace nada más y nada menos que la comprensión de la palabra de Dios. Bien. Dicho esto, Santo Tomás lo que va a plantear es esto. En la Sagrada Escritura, ¿puede haber más de un sentido? ¿Sí o no? Eso es lo que va a plantear. Y él parte de una propuesta de 4 sentidos, que eran los que en esa época se utilizaban, sobre todo viniendo de San Jerónimo. San Jerónimo, siglo IV, el gran traductor de la Sagrada Escritura, de las lenguas bíblicas al latín, el autor de la Vulgata, que es uno de los grandes exégetas, establecía que había 4 sentidos: el histórico o literal, el mismo, el alegórico, el tropológico o moral, digamos, y el anagógico. El histórico literal es lo que surge de la lectura directa de un texto. Después vamos a ver, porque la vez pasada quedó pedaleando una pregunta que hizo Alicia por un texto que yo puse de ejemplo, el libro de los Reyes, cuando el profeta Elías es arrebatado al cielo, ¿no? Bueno, después de eso vamos a hablar un poco. Y cómo se va a entender esto de que Elías es arrebatado en un carro de fuego, un caballo de fuego al cielo. Y yo planteaba muy bien que si solamente nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen están en el cielo, parecería entonces que Elías también está en el cielo en cuerpo y alma. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito hoy. Porque aquí justamente para interpretar el pasaje de Reyes, segundo libro de los Reyes, hace falta justamente aplicar toda esta distinción de sentidos. Después está el alegórico, es decir, una alegoría, el moral y el anagógico, que tiene que ver con la salvación. Bien. Son más de una serie de, por ahí 3 objeciones, algunas las vamos a leer, no todas, porque algunas son muy tomadas de distinciones con otros autores de su época. Y en el set contra, en la proposición contraria, dice, tomando un texto de San Gregorio,
Gregorio Mando, el Papa, que era benedictino, que escribió, entre otras, un libro llamado Moralium, traducido al español como las morales. Y dice San Gregorio, por su modo de hablar, la Sagrada Escritura está por encima de todas las ciencias, pues en un mismo texto relata un hecho y revela un misterio. Bueno, y un poco aquí, en el mismo texto de Gregorio, se va a basar la respuesta de Santo Tomás. Un mismo texto relata un hecho y revela un misterio. Bueno, entonces vamos a leer ahora la respuesta que da Santo Tomás. Dice, el autor de la Sagrada Escritura es Dios. Y Dios puede no solo adecuar la palabra a su significado, cosa que por demás hace el hombre, sino también las cosas mismas. Por eso, de la misma forma que en todas las ciencias los términos expresan algo, lo propio de la ciencia sagrada es que las cosas significadas por las palabras también signifiquen algo a su vez. Así pues, el primer significado en que se toma un término corresponde al primero de los sentidos citados, esto es, el sentido histórico literal. A su vez, lo que significa la cosa expresada por la palabra corresponde a un sentido espiritual, que supone el anterior y en él se fundamenta. Bueno, primera parte de la respuesta. A partir de la cual después Santo Tomás va a hacer su propia enumeración de los sentidos. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en la Sagrada Escritura, que un autor es Dios, Dios no solamente adecúa la palabra a su significado, cosa que hacemos nosotros también. Nosotros usamos una palabra para significar una cosa. La palabra se adecua al significado. Sino que además Dios hace algo más. Hace que los significados a su vez significa otra cosa. Es decir, acá hay como, digamos, una sucesión de significaciones. La palabra significa algo, pero ese algo significado, lo que está significado, es decir, está el significante que es la palabra y el significado, a su vez se hace significante de otra cosa. Y esto es digamos, es la idea central sobre la cual pivotea toda esta cuestión. Por eso es que hay un sentido literal o histórico, que es el primero, el que aparece, el más inmediato, pero también hay un sentido que deriva a su vez de este segundo, de este significado que se hace significante de otra cosa, que nos permite abrir el texto sagrado a lo que Santo Tomás llama el sentido espiritual. Entonces, Santo Tomás va a distinguir un sentido literal, que es el inmediato, donde la palabra sagrada expresa algo, algún significado, y un sentido espiritual que derivará de ese significado que a su vez se hace significante de otra cosa. No sé si esto está claro. Y entonces, dentro de ese concepto de sentido espiritual, que se fundamenta en el literal, Santo Tomás va a distinguir tres sentidos más. Entonces, el sentido literal o histórico y un sentido espiritual que se subdivide o se divide en tres sentidos, con lo cual se formarían los cuatro sentidos. ¿Y en qué se funda esto de que el sentido espiritual se divide en tres? Santo Tomás toma un texto de San Pablo, la carta a los Hebreos. Hoy sabemos que no es de San Pablo, pero bueno, Santo Tomás creía que era de San Pablo, que dice, la antigua ley es figura de la nueva. Y esa misma nueva ley es figura de la gloria. ¿Ven? La antigua ley es figura de la nueva. La nueva ley está significada en la antigua. Pero a su vez, esta ley nueva, que ha sido significada,
se hace ella significante de la gloria futura. Eso dice el texto de la carta a los Hebreos. Y añade la otra vez la autoridad de Dionisio, en la jerarquía eclesiástica. Ahora, en la nueva ley, todo lo que ha tenido lugar en la cabeza, que es Cristo, es signo de lo que nosotros debemos hacer. Así pues, en cuanto el contenido de la antigua ley es figura de lo que se contiene en la nueva, tenemos el sentido alegórico. La vieja ley, el Viejo Testamento, es una alegoría del Nuevo. Eso es muy importante. Nunca se puede leer el Nuevo Testamento a la luz del Viejo, al revés. El Viejo Testamento hay que leerlo a la luz del Nuevo, porque todo lo que se dice o se contiene en el Viejo Testamento es premonición, alegoría de lo que va a venir en el Nuevo. Bien, lo que ha tenido lugar en Cristo, que es la cabeza, pero a su vez el Nuevo Testamento tiene la cabeza, que es Cristo, y nosotros, que somos los miembros. Todo lo que se contiene en la cabeza, que es Cristo, o que representa a Cristo, es signo de lo que nosotros debemos hacer. Y eso corresponde al sentido moral, antropológico. Y lo que es figura de la gloria eterna corresponde al sentido anagógico, sentido salvífico. Entonces, resumiendo, Santo Tomás hace aquí como un nuevo orden, ¿no? Dice, bueno, partiendo de esta idea central, de que la palabra de Dios no solamente significa algo, sino que además aquello que está significado es a su vez significante de otra cosa, Santo Tomás distingue entonces como dos grandes formas de sentido. El literal, que es el primero, y el espiritual. Y a su vez el espiritual se subdivide en tres. El alegórico, cuando hablamos de la vieja ley, Viejo Testamento. El moral, cuando hablamos de Cristo. Y el anagógico, cuando hablamos de nuestra salvación, de la gloria. Entonces ahí quedan bien establecidos los cuatro sentidos en los cuales debe ser leído un texto sagrado. Ahora, es cierto también que Santo Tomás, no acá, sino en otros textos, sobre todo en los comentarios bíblicos, siempre da prioridad al sentido literal. El sentido literal es el primero. Pero después hay que escudriñar para ver si el sentido literal puede quedar solo literal o hay que leer ese texto en otro sentido, en los otros tres, el alegórico, el moral y el anagógico. Esto dice, entonces, la respuesta concluye con este párrafo. No obstante, puesto que el sentido se propone el autor, el literal, no obstante, puesto que el sentido que se propone el autor, es decir, Dios, es el literal, y dado que el autor de la Escritura es Dios, el cual tiene exacto conocimiento de todo al mismo tiempo, no hay inconveniente en que el sentido literal de un texto de la Escritura tenga varios sentidos, como dice San Agustín en las Confesiones. Entonces, en síntesis, lo que está diciendo San Tomás acá, siguiendo en esto la tradición patrística, San Jerónimo, San Agustín, sobre todo, todos los padres de la Iglesia anteriores a Santo Tomás, todos distinguieron en el texto sagrado estos cuatro sentidos: el literal o histórico, el alegórico, el moral y el anagógico. ¿Cuál es la cierta originalidad de Santo Tomás? Que estos sentidos le da un fundamento, en la misma escritura. Le da un fundamento. El sentido literal es aquello que Dios ha querido expresar. Y es el primero y fundamental. Ahora, si leemos el Antiguo Testamento en razón del Nuevo, ahí tendremos un sentido alegórico.
Si leemos el nuevo, teniendo en cuenta la cabeza que es Cristo, el sentido moral. Y si leemos el nuevo con respecto a nosotros, en nuestra gloria, el sentido anagógico. Bien. Y esto no es óbice, porque la sabiduría de Dios conoce todo simultáneamente. Por lo tanto, en Santo Tomás no hay inconveniente en que el sentido literal de un texto tenga a su vez otros sentidos. Bien. No sé si esto se entiende, antes de pasar a las objeciones, lectura de las objeciones y su correspondiente respuesta. Bueno, la primera objeción dice así. Voy a leer la primera objeción y la segunda. La tercera no, porque la tercera es una cuestión de debate interno entre los biblistas. Nos va a confundir. Dice, la primera objeción dice, la multiplicidad de sentidos de un texto engendra confusión y desengaño y quita fuerza al argumento. De ahí que la argumentación no parta de proposiciones de varios sentidos o pena de ofrecer meros sofismas o falacias. La Sagrada Escritura debe ser capaz de mostrar la verdad sin ningún tipo de falacia. Por lo tanto, un mismo texto de la Escritura no puede tener varios sentidos. Bueno, aquí el objetor es categórico, taxativo. Multitud de sentidos engendra confusión. La confusión no puede entrar en la Sagrada Escritura, por lo tanto, la Sagrada Escritura debe leerse solamente en un único sentido. Bueno, este es el fundamento de todos los llamados fundamentalismos, para la redundancia, ¿no? Creer que siempre todo hay que leerlo en un solo sentido. Si nosotros leemos todo en un solo sentido, le estamos quitando riqueza al texto bíblico, es lo que hacen nuestros hermanos separados. Bien, ¿cómo responde San Tomás a esta primera objeción? Dice, la diversidad de sentidos, Tomás, no engendra ningún equívoco o cualquier otro tipo de ambigüedad. Pues como ha quedado dicho en el corpus, estos sentidos no se multiplican porque un mismo término tenga muchos significados, sino porque las cosas mismas significadas por los términos pueden ser a su vez signos de otras cosas. Ahí está la primera cuestión. Porque si yo a una misma cosa le doy varios sentidos, entra en equivocidad. Pero si esa cosa que significa algo, lo significado a su vez se significante de otro, ahí es cuando entra el hecho de la diversidad de sentido del mismo texto. En este sentido, nada en la escritura se presta a confusión, puesto que todos los sentidos parten de uno, el literal. Solo del sentido literal puede partir el argumento, no del alegórico, tal como dice Agustín en su carta al Donatista. Sin embargo, no por eso se echa a perder algo de la Sagrada Escritura, puesto que si en el sentido espiritual hay algún contenido necesario de fe, la Sagrada Escritura en algún otro lugar lo transmite explícitamente en sentido literal. Está clara entonces la respuesta. La multiplicidad de sentidos no es causa de confusión. Por otro lado, allí donde en un sentido alegórico puede haber implicada una razón, una cuestión de fe, en otro lugar la Sagrada Escritura lo va a decir de manera más expresa. Bien. Vamos ahora a la segunda objeción. Dice Agustín en el libro de Utilitate Credendi, el libro de San Agustín, la utilidad de lo que se cree, sería la traducción del título. La escritura llamada Viejo Testamento se nos transmite de 4 formas: histórica, filológica o etiológica, analógica y alegórica. Estas 4 formas parecen completamente distintas de los 4 sentidos citados,
Por tanto, no parece conveniente que un mismo texto de la Escritura se explique según estos 4 sentidos. Bueno, acá el objetor no está objetando el hecho de que el texto sagrado tenga varios sentidos, sino está objetando un modo de enumerarlo, basándose en San Agustín, ¿no? Que no serían los sentidos que se exponen. Bueno, Santo Tomás contesta con una exégesis del texto agustiniano. Dice, aquellas 3 formas de transmisión histórica, etiológica y analógica pertenecen al mismo y único sentido literal. La forma histórica, tal como dice el mismo San Agustín, relata algo sin más. La forma etiológica indica la causa de algo. Por ejemplo, cuando el Señor indicó por qué Moisés permitió a los judíos poder repudiar a sus mujeres por la dureza de su corazón. Mateo 19:8. La forma analógica explica cómo dentro de la escritura la verdad de un texto no contradice la verdad de otro. Por su parte, solo la forma alegórica de las 4 señaladas es la que cae dentro de los 3 sentidos espirituales. También Hugo de San Víctor incluye el sentido anagógico en el alegórico, etc. Bueno, esta objeción y la que sigue, yo diría de pasarlas porque ya nos meterían en cuestiones muy específicas de exégesis bíblica. Bien, Santo Tomás en eso, bueno, refuta o responde a ciertas objeciones que vienen de otros campos exegéticos. En realidad lo que él se acepta son los 4 sentidos que expone Santo Tomás, el literal y los 3 sentidos espirituales, el alegórico, el moral y el anagógico. Con esos 4 sentidos tenemos entonces suficientes elementos como para leer con provecho un texto de la Sagrada Escritura. Bueno, la vez pasada yo había puesto como ejemplo de un sentido, digamos, transliteral de la Sagrada Escritura, un sentido alegórico o metafórico, un texto sacado de la lectura del día, de ese día, que corresponde al segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11-12, que es esa famosa imagen que todos conocemos, cuando Elías lo elige a Eliseo como su sucesor, le pone el manto, un símbolo de que es el sucesor, lo unge profeta Eliseo, y Elías es arrebatado al cielo, dice, en un carro de fuego. ¿Cómo se entiende esto? Alicia, con gran perspicacia, dejó pendiente una cuestión. Sabemos por fe que solo nuestro Señor Jesucristo y la Virgen están en el cielo en cuerpo y alma. Y esto daría lugar a entender que Elías también está en el cielo en cuerpo y alma. Bueno, yo consulté a un sacerdote muy erudito, el padre Gustavo Podestá, que es biblista, y él me contestó una cosa bastante larga, que yo la he resumido. Y me dice lo siguiente, padre Podestá. Dice, mire, lo primero que hay que tener en cuenta es que la palabra cielo no significa siempre lo mismo. No siempre cielo significa el lugar donde está Dios. Por lo menos dice este eruditísimo biblista, que es el padre Podestá, por lo menos dice hay 3 sentidos de la palabra cielo. Fíjense, ya empezamos con la diversidad de sentidos. Toma un texto de Génesis y dice, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Se refiere a los astros. Después que creó el sol y la luna, nuestro Dios los colocó en la expansión de los cielos. Esto significa que la expansión donde están los astros se llama cielo. Ahí el cielo, digamos, de los astrónomos. Vamos a otro cielo, dice Podestá. Y ahí cita otro texto de Génesis. Y a toda bestia de la tierra, y a toda ave de los cielos,
Y a todo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Si se observa el texto, dice el Padre Podestá, menciona las aves de los cielos, es decir, que vuelan en los cielos, lo cual claramente nos dice que donde vuelan las aves es llamado cielo. Es distinto. El cielo donde están los astros y el cielo donde vuelan las aves. Damos un tercer sentido de la palabra cielo. Acá pone como ejemplo un texto de la segunda carta a los Corintios. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. De la consideración, dice el Padre Podestá, de estos 3 versículos de la Sagrada Escritura, fíjense, 2 están sacados del Viejo Testamento, de Génesis, y 1 está sacado de las cartas de San Pablo. Puede concluirse que existen 3 cielos. El primero es donde vuelan las aves, el segundo es donde están los astros, el tercero es donde mora Dios nuestro Señor. Es decir, que la palabra cielo, la misma palabra cielo, en la Sagrada Escritura tiene 3 sentidos distintos. Entonces dice el Padre, si nosotros tenemos en cuenta esta multiplicidad de sentidos de la palabra cielo, debemos formularnos frente al texto del Libro de los Reyes 2 preguntas. Primero, ¿a cuál de estos 3 cielos fue arrebatado Elías? Segundo, el hecho que el Libro de los Reyes declare que Elías subió al cielo, ¿significa necesariamente que ese cielo es donde Dios habita? Bien. Planteado esto, le dice el Padre Podestá a continuación, si este texto lo leemos sin ánimo de alterarlo, entenderemos que la narración únicamente dice que Elías fue alzado al cielo. Mas no dice que fue alzado al cielo donde Dios mora. Leer el pasaje y decir que el profeta fue llevado hasta allá es una especie de arreglo mental nuestro, una especie de imaginación nuestra. Entonces, parecería que ese ser alzado de Elías al cielo no fue propiamente al paraíso terrestre, celeste. ¿Y por qué sostiene el Padre Podestá esto? Porque acude a otro texto de la Escritura. Que decíamos que a veces, cuando un sentido está velado y está en juego una cuestión de fe, en otro lugar de la Escritura podemos encontrar la respuesta. Y el Padre se va a un texto del Libro de las Crónicas. Fíjense qué interesante. En el libro segundo de las Crónicas, capítulo 21, se habla de que Josafat, que era un rey de los judíos, ¿no?, cometieron un delito grave. Cometieron un delito abominable. Y entonces dice que Elías, el profeta Elías, le manda una carta a Josafat increpándolo por el delito grave que ha cometido y que le va a acarrear como castigo una terrible enfermedad. Pero resulta que si uno lee esto y de la datación del libro, y de cuándo ocurrió esto de Josafat, que es un hecho histórico por otra parte, resulta que la carta de Elías se escribió 2 años después que Elías fue arrebatado al cielo. Entonces, si Elías estaba en el cielo en cuerpo y alma, en el paraíso, ¿cómo le manda una carta? Lo, 2 años después de haber muerto Josafat, quiere decir que entonces, que cuando Elías fue arrebatado al cielo, no fue llevado a la gloria, al cielo en tercer sentido. Más bien fue levantado, transportado, ensalzado, glorificado. Ahí viene el sentido alegórico. Pero permaneciendo acá mismo en la tierra. Deja su misión profética a cargo de Eliseo y
fíjense que en el inicio del capítulo segundo del libro de los Reyes, el mismo Elías le dice, yo voy a ser alzado al cielo, pudiendo decir, yo voy a terminar mi misión profética. Entonces, esa misión profética termina de una manera esplendorosa, gloriosa. Por eso la imagen del carro de fuego, los caballos de fuego, que además, dentro de la cultura semítica, la caballería de fuego, todo eso tiene un sentido alegórico enorme. Indica gloria, indica exaltación. Y entonces concluye el padre Podestá diciendo, es interesante observar que al momento de su alzamiento, él habitaba en el reino de Israel. Se refiere a Elías, ¿no? Su arrebatamiento sucedió en el año 18 del reinado de Josafat. Después de eso desaparece totalmente de la narrativa bíblica, no se lo vuelve a mencionar, sino hasta 9 años después, que fue cuando le envía la carta al rey, al hijo del rey, a Jonán, que era el hijo de Josafat. Lo cual sucedió 2 años después de haber muerto Josafat. Entonces fíjense qué interesante, como hay que saber para entender, ¿no? Todo esto yo lo ignoraba, no me dedico a la Biblia. Realmente escucho la Biblia, como todos. Pero fíjense entonces qué interesante acá, como nosotros nos ceñimos al texto de Reyes, Elías arrebatado en un carro de fuego. Hay un sentido literal, sí, hay una imagen literal, pero no podemos quedar en una imagen literal. ¿Eso es qué? Es alegoría. ¿Alegoría de qué? De la misión de Elías. Que además, esto no me lo dice el padre Podestá, sino que lo dice Monseñor Strobinger en su magnífica traducción de la Biblia. Dice que, fíjate qué interesante, ¿no? Como cada exegeta le da vuelta a la palabra de Dios. Dice que bajo la letra del carro de fuego de Elías se contiene una alegoría de San Juan Bautista, que San Juan Bautista es un Elías en espíritu. De manera que Elías puede haber sido una alegoría de San Juan Bautista. También otros exegetas dicen que Elías puede ser una alegoría de Cristo, una alegoría anticipatoria de Cristo. Y esto coincide con lo que dice San Tomás, como vimos recién, que el Antiguo Testamento es alegoría del Nuevo. Entonces, no es que debamos entender que Elías fue arrebatado en un carro de fuego y está en cuerpo y alma en el cielo. Eso, en base a los 3 sentidos que tiene la palabra cielo en la Sagrada Escritura, y en base al cotejo del texto de Reyes con el texto de Crónicas, deducimos que ahí no hubo una muerte de Elías. Elías habrá muerto después, y estará en el cielo seguro, como estaremos nosotros, esperando la resurrección. Pero ese arrebatamiento, ese alzamiento, significa el fin, el cese glorioso, solemne, majestuoso, de la misión profética de Elías, que sin embargo, como consta por el texto de Crónicas, siguió vivo unos años después. Bueno, esto entonces tiene 2 objetos. Primero, responder la inquietud de la querida Alicia, y después también le pedí permiso al padre Podestá para usar este texto suyo para poder iluminar con este texto, con este ejemplo concreto, esto que dice San Tomás en el artículo 10 de la Sagrada Escritura tiene no un solo y único sentido, sino que tiene varios sentidos. Y la manera de sistematizar esa pluralidad de sentidos es la que expone aquí Santo Tomás, que la toma de la patrística, nada más que le da otro fundamento. Sentido literal, sentido alegórico, sentido moral y sentido anagógico.
El literal es el inmediato y en él se fundan los otros tres. El alegórico corresponde sobre todo al Viejo Testamento. Porque por ahí también dice San Pablo, no me acuerdo dónde, que refiriéndose a un hecho histórico del Antiguo Testamento, dice, estas cosas sucedieron como símbolo que vendría después. Porque fíjense ustedes que en el Viejo Testamento, los mismos hechos históricos, que están además demostrados que ocurrieron como hechos históricos, son símbolos de lo que vino después. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, las aguas que se separan, es el signo de la Pascua de Cristo. Es una alegoría, es un hecho real, es un hecho histórico real. Hoy en día se ha demostrado que efectivamente en ese tiempo ocurrió ese fenómeno de la separación de las aguas. Se han encontrado incluso, los arqueólogos han encontrado restos del ejército egipcio. Es un hecho histórico, pero ese hecho histórico está relatado no por el hecho en sí, sino para que a su vez signifique anticipadamente, por vía de alegoría, lo que iba a venir después, que era el paso, el nuevo paso, la nueva Pascua, a través de la muerte de Cristo, llegamos a la Pascua nueva del Nuevo Testamento. Bueno, hasta acá entonces hemos llegado por hoy. No sé si hay alguna pregunta o algo, ya estamos sobre la hora. Y entonces me dirá usted, Alicia, cuándo nos volvemos a reunir, qué día, y ya largaríamos con la sesión segunda. No sé si usted de vacaciones, dígame. Buenas noches, primero a todos. No quería, tampoco quiero ahora interrumpir con un sermón, pero casualmente, providencialmente, el domingo prediqué un poquito sobre eso de Elías, del arrebatamiento, porque el Evangelio, si se recuerdan, empezaba cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. Y después venía el tema de los discípulos que se enojaron y pedían fuego, ¿no? Y leyendo un poco Benedicto XVI hacía alusión de este arrebatamiento también de Elías. Benedicto XVI dice, exacto, ¿no? Que él no conoció la tierra de los muertos, dice, no bajó a la tierra del subsuelo, dice Benedicto, ¿no? Pero hace alusión que más que nada ese arrebatamiento fue a figura de lo que Cristo también lleva y que solamente en ese momento lo vio Eliseo, a Elías irse al cielo. En cambio, Cristo, cuando por eso empieza así el Evangelio, cuando es arrebatado, cuando en la cruz, es para la salvación de todos, ¿no? O sea, que se deja ver por todos. Y por eso la figura dice, no me acuerdo de qué autor leía, y que dice que, claro, por eso también la figura inmediata dice que los discípulos piden que venga fuego por bronca. En cambio, Cristo desde la cruz trae fuego del Espíritu Santo, ¿no? Un poco la idea ¿no? para cerrar. Muy bien, padre, muchas gracias, sí. Muy rico el aporte que usted ha hecho. Sí, ahí también se habla en la primera lectura del domingo pasado, también hace referencia a cuando Elías se va, cuando Elías lo llama a Eliseo y le dice, Eliseo le pide permiso para ir a despedirse de su padre. Y ahí Elías no es tan radical como que después leemos el texto del Evangelio, ¿no? Donde el Señor dice que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. O le contesta al otro que le dice, déjame ir a enterrar a mi padre. No, deja que los muertos entierren a los muertos, tú ven y sígueme. ¿No? Y está toda esa idea de que Eliseo sacrifica a los bueyes porque era un labrador. Los bueyes, con los arneses, asa la carne de los bueyes y la distribuye.
Bueno, el sacerdote que predicó el domingo pasado dijo que eso era como una frivolidad de Eliseo, bueno, que había hecho un asadito. Y no me pareció que fue una explicación muy coherente. Entonces fui a Monseñor Trovinga, y Trovinga dice, no, es cierto que la radicalidad en la respuesta de Cristo es muy superior a la de Elías, pero en realidad no fue una cosa frívola. Lo que hizo dar de comer a su gente fue como una fiesta de despedida, ¿eh? Como cuando Leví, que después en Mateo, ¿eh? El Señor lo llama, deja de ser el recaudador dispuesto y da una fiesta en su casa. Miren usted, entonces, cuánta riqueza tiene el texto, no es inagotable la riqueza del texto bíblico. Sí, y no Bueno, los quiero cansar, pero, y después en tal caso lo hablamos, pero San Agustín hace un muy buen comentario sobre las 3 respuestas que le dio de las 3 personas que los llamados de Cristo, ¿no? El primero que se ofrece, que Jesús le dice, porque dice San Agustín, bueno, es que Dios, como Dios, Cristo ya sabía que él no le iba a ser fiel, por eso le dijo que no. O sea, le mostró que la zorra tiene su lugar para irse, todo ese texto, ¿no? Y las otras 2, también como para uno que estaba en duda, como que Dios le muestra la certeza que sí que lo quiere, por eso dice, y el otro también como que rectifica a Cristo que sí que lo quiere, ¿no? Pero bueno, después lo hablamos bien porque San Agustín está muy interesante también. sí, bueno, gracias, padre, muchas gracias. No, por favor. La próxima reunión la tenemos agendada para el 6 de julio. Sí, sería la semana que viene. 6 de julio. Bueno, sí, cómo no. Después sí nos iríamos al 27 de julio. Bueno, entonces el 6 de julio tenemos reunión. Ajá, la semana que viene, Sería ya después la semana, el 27. el miércoles que viene sería, dentro de una semana. Dentro de una semana. Lo que tendría Perfecto. que enviarnos sería Y, el material para empezar la semana. sí, no hay problema. Yo ya mañana mismo a Alicia le estoy mandando el material de la segunda, de la cuestión segunda, que es más breve que esta. Tiene 3 artículos nada más, ¿eh? Pero es muy denso. Entonces hacemos la introducción, descansamos Sí. unos días y volvemos en vuela. Bueno. Claro, yo no consideré que mucha de la gente que está escuchando, que está participando, va a estar en épocas de vacaciones. Claro. Bueno, perfecto, Alicia, hacemos como usted dice, no hay problema. Yo me adecuo. Total, yo soy un desocupado, tengo nada que hacer. Es un contemplativo igual, es un contemplativo, ¿no? Bueno, es demasiado. ¿Sí? Soy un estudiante nada más. ¿Qué nos queda a nosotros entonces? Y bueno, todos somos estudiantes. Bueno, es un aliciente eso. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. no, gracias a ustedes por todo. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Jorge, por sus aportes. Padre, ¿nos Y queda una devoción o no? A ver qué dice. no sé si sigue. Va contra mis principios, pero bueno, después usted se arregla. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El Señor esté con vosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. San Pedro y San Pablo. Gracias. Yo me digo que nos vemos la semana que viene. Bueno, buenas noches y muchas gracias por todo. Adiós. Buenas noches. Adiós. Chao, muchas gracias por todo. Adiós.